Hola, buen día. Estoy presentando un PowerPoint sobre nomenclatura de los compuestos orgánicos. Recuerden que son alrededor de 6 millones de compuestos. A muchos ya les conocen la nomenclatura internacional. Hay distintos criterios a veces de utilizar esa nomenclatura. Así que yo voy a ir marcando con algunas excepciones y fíjense que yo ya había hecho hace bastante un video usando el pizarrón, que para mí es más útil, explicando las nomenclaturas que se utilizan. Depende del país donde uno está, depende de la zona donde está, depende del profesor que les va a dar, o depende del libro en el que ustedes se basan, puede haber alguna diferencia en algunas cuestiones que voy a ir explicando un poquito, todo lo que pueda, pues son 6 millones de compuestos, recuerden eso. Primer punto, clasificar a los compuestos orgánicos. ¿Qué es lo que tienen? El problema es que los compuestos orgánicos tienen muchísimas uniones entre sí que forman muchas moléculas que tienen situaciones muy parecidas. Es muy importante tener la fórmula desarrollada o semidesarrollada para poder nombrarlo al compuesto. No me alcanza la fórmula molecular. Por eso es tan largo el tema. La química orgánica se separa de la química inorgánica por la gran cantidad y por las situaciones que tienen en común los que son compuestos orgánicos. Vamos a utilizar la primera tipo de clasificaciones. ¿En qué voy a clasificar? Los elementos fundamentales que van a estar en los compuestos orgánicos son el carbono y el hidrógeno sí o sí. Cuando contienen carbono e hidrógeno, clasificamos como hidrocarburos. Tienen hidrógeno y carbono, exclusivamente. Ya al tener oxígeno son los compuestos orgánicos oxigenados. Ya aparece el CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y los nitrogenados, los compuestos orgánicos nitrogenados, que pueden ser con carbono, hidrógeno y nitrógeno, o ya el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los biogenésicos, los elementos fundamentales para los compuestos orgánicos. ¿Qué es lo que ocurre con los carbonos? Los carbonos, recuerden que yo había explicado la hibridación del carbono. El carbono tiene 4 electrones desapareados y lo va a unir. O bien, por 4 enlaces simples, 1 doble y 2 simples, o 1 triple y 1 simple. Así que los carbonos pueden tener distintos tipos de hibridación. sp3, 4 enlaces simples, sp2, un enlace doble y 2 simples, o hibridación sp, un enlace triple y 1 simple. Y esos carbonos se pueden repetir muchas veces, pueden formar una cadena lineal, los carbonos uno a continuación del otro, con ramificaciones, pueden cerrarse entre sí los carbonos, entonces forman ciclos. Entonces puedo clasificar entre cíclicos y acíclicos. Cíclicos, una cadena abierta, cíclicos, cadena cerrada. De la familia de los hidrocarburos, de los oxigenados y de los nitrogenados, todos de ellos. Con enlaces simples, dobles o triples. Simple se le llama saturado, doble o triple, insaturados o no saturados. No saturados porque se pueden saturar rompiendo ese enlace. Entonces, los hidrocarburos los clasifican entre los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos son los que tienen cadenas abiertas o cerradas, pero con enlaces simples o dobles. Entonces tenemos los alcanos, alquenos y alquinos, cadena abierta, lineal o con ramificados, alcanos, enlaces simples, alquenos, enlaces dobles, alquinos, enlaces triples. Con un enlace doble es suficiente para que sea alqueno. No quiere decir que todos los carbonos van a tener enlaces dobles. Con los alquinos pasa lo mismo. Con un enlace triple ya es alquino. Los cicloalcanos se cierran los carbonos entre sí y se forman los cicloalcanos o cicloalquenos. Los aromáticos son aromáticos porque son sustancias que tienen un olor fuerte, intenso, que son los que derivan del benceno u otros ciclos, que son ciclos de 6 carbonos
que tiene una estructura muy particular, tiene hibridación sp2, pero forma un enlace pi muy estable. Después vamos a ver qué es lo que pasa como sustancia más importante. Después hay otro video donde se explica un poco las reacciones químicas. Los oxigenados. Oxigenados ya metemos otro elemento más que es el oxígeno. Existen los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos orgánicos o los ácidos carbónicos, los éteres, los ésteres, los anhídridos. Todo esto aparece el oxígeno con cadena abierta o cadena cerrada, con enlaces simples o con enlaces dobles. Generalmente nosotros, depende del nivel que uno tiene que dar, pero si da una sola química orgánica, vamos a dar como prioridad los que tienen cadena abierta y los que son aromáticos. Pero tenemos que identificar el grupo funcional que tiene ese oxígeno para cada uno de ellos. Entonces el alcohol tiene un grupo funcional que es el hidroxilo, el aldehído y las cetonas tienen un carbonilo primario o secundario, después lo veremos. Los ácidos tienen el grupo carboxilo, el éter tiene un puente oxi, los ésteres no tienen un grupo específico, pero tienen un doble enlace con oxígeno y un puente oxígeno también. Y los anhídridos, que tienen dos carbonilos y un puente oxi. Después veremos de dónde viene esto. Con nitrógeno tenemos las aminas, donde reemplazamos el amoníaco por grupos funcionales. Acá no aparece el oxígeno. Y las amidas tienen oxígeno, también provienen del amoníaco. Y el nitrilo que viene del ácido cianhídrico. Después veremos de dónde viene todo esto. Esa es toda la familia o las familias que yo voy a ir marcando con ejemplos. Yo marco algunos ejemplos. Después hay que sintetizar los grupos, las familias. Eso creo que se utiliza mucho más en el otro video donde está laboratorio, donde tengo el pizarrón, que es mi propio laboratorio. Bueno, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Sea la familia que sea. Tengo que buscar la cadena principal, que puede ser de un carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que buscar la cadena principal que tendrá un grupo funcional particular. O sea, esta nomenclatura se va a repetir para cualquiera de las familias que yo les nombré. Ese prefijo me va a decir cuántos carbonos tengo en la cadena principal. Y el sufijo, la terminación, va a terminar de la familia a la que pertenece. El alcano va a terminar en ano, el alqueno va a terminar en eno, el alquino va a terminar en ino, el alcohol va a terminar en ol. O sea, el prefijo me va a decir la cantidad de carbonos y el sufijo me va a decir la familia a la que pertenece. Recuerden que los 4 primeros tienen un nombre específico de los hidrocarburos. Un carbono se llama met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. Ese prefijo met, et, prop, but quiere decir que hay 1, 2, 3 o 4 carbonos en la cadena principal. Ya los de 5, 6, 7 tienen un nombre específico que ya lo escucharon para otras situaciones. Pent, ex, hept, oct. Ese prefijo pent viene de 5, ex de 6, hept de 7, el oct de 8, el non de 9. O sea, esos prefijos suenan de otros lados, pero ese met, et, prop y put es exclusivamente de los compuestos orgánicos. Eso será lo que tiene en la cadena principal. Además de esa cadena principal, yo puedo tener ramificaciones, que son los carbonos que quedan fuera, o carbonos con hidrógeno, son radicales, con algún oxígeno también puede aparecer, que tiene fuera de la cadena principal una nomenclatura, que también tiene que ver con la cantidad de carbonos. Metil, un solo carbono, etil, 2 carbonos, propil, 3 carbonos. Pero al tener 3 carbonos puede tener la ramificación en el extremo, se llama propil, o en el carbono del medio, eso se llama isopropil. No es lo mismo tener los 3 carbonos, uno a continuación del otro con respecto a la cadena principal, que tenerlo enganchado en el carbono del medio. Este radical es diferente a este.
Butil es una ramificación de 4 carbonos que puede estar en el extremo, puede estar en el carbono secundario, en el carbono del medio, sec-butil. El isobutil en un carbono que tiene 3 más una ramificación va a quedar en el carbono terciario. O acá pasa lo mismo con este carbono terciario que tiene 3 ramificaciones. Entonces, esas ramificaciones en general, depende del nivel que uno da, se enseña más bien el metil, el etil, por ahí puede sonar el propil. Ya si es un nivel universitario que tiene una química un poquito más complicada, podemos meter el butil con sus ramificaciones, que tienen que ver con las posiciones donde entró esa ramificación. Las reglas fundamentales. Tengo que buscar la unión. Esto estoy hablando de los alcanos o los cicloalcanos. Primer punto, tengo que usar la unión entre carbonos más larga. Ojo que ahí, si la cadena es abierta, lo primero que miran todos los chicos es lo que está así, lineal, como si fuera algo, todo uno a continuación del otro. Ojo, hay que contar la cantidad de carbonos. Donde tengo la unión entre carbonos más larga, eso será mi cadena principal. Esto es la trampita que les dieron acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serían 8 carbonos si los miro lineales. Fíjense que si yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ojo que esto no es lineal, en realidad está lineal, pero está puesto como sentado uno arriba del otro. Esa cadena principal más larga es de 9. Entonces, eso será mi prioridad. Mi prioridad es la cadena principal más larga y marco todas las ramificaciones. Si son de un solo carbono se llama metil, si es de 2 se llama etil, si es de 3 es o propil o isopropil. Depende si es en el extremo o en el carbono del medio. Después, enumero desde el extremo más cercano. Siempre lo posible es buscar los números más chicos. Entonces, esto es 1, 2, 3. Si yo empiezo a contar desde acá, es 1, 2, 3, 4. Entonces, me conviene empezar por la izquierda. Enumeramos las ramificaciones. Si están repetidas, decimos di o tri, metil o etil, el que fuera, indicando la posición donde entra. Y después hay 2 criterios. Uno de los criterios es ordenarlos en orden alfabético y otro criterio es de menor a mayor cantidad de carbonos. Así que depende, ojo, qué es lo que le están dando en la facultad, cuál es el criterio. Ahora estoy escuchando mucho más que por orden alfabético. Entonces primero iría el etil, después el metil y después el propil. Tengo que indicar la posición donde entró. Esto es la posición. El etil entró en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esa posición 6 entró el etil. Entonces diré 6 etil, el metil que entró en la posición 3 se llamará 6 etil, 3 metil, y acá en la posición 5, 5 propil. No quiere decir que hay 5, sino que en la posición 5 entró el propil. Y después nombro la cadena principal, que es de 9 carbonos non-nano. Non es ese prefijo que ya les nombré antes, quiere decir que hay 9. Ano porque es de los alcanos. Ahora, si se cierra, es un ciclo alcano. Claro, mi cadena principal va a ser el que es cíclico, a menos que sea más larga la cadena principal. Entonces, la cadena principal va a ser este ciclo con las ramificaciones. Cuando yo tengo que llamar a las ramificaciones, ese ciclo se va a llamar ciclo hexano, que va a tener un radical metil, otro radical metil y un radical etil. Son esas rayitas acá, indica que cada uno tiene los carbonos con sus hidrógenos. Claro, tengo que indicar, el criterio es de menor cantidad de numerito posible. Entonces, si yo este ciclo empiezo, que es lo más común, todos creen que el 1 es el que está acá arriba, paradito. No, el número más chico posible. Si yo empiezo por acá, es la posición 1. Si yo empiezo por acá,
también esta es la posición 1. Pero si yo empiezo por acá es 1, 2, 3. O sea que el etil estaría en la posición 3. En cambio, si yo empiezo por acá, esta es la posición 1 y en la 2 entraría el etil. Así que busco los números más chicos. Este sería 1, 2, 3, 4. En la posición 1 y en la posición 4 entraron los radicales metil. Están dos veces, entonces digo 1, 4, dimetil. En la posición 2 entraría el etil. Ahora, ¿de menor cantidad de carbono o por orden alfabético? Bueno, si es por orden alfabético, primero nombro al etil. El correcto de esto sería el D. Primero nombro el 2-etil, en la posición 1, 4, dimetil, porque hay 2 metiles. Y después nombro la cadena principal, que es el ciclohexano. Esto sería el más correcto, porque me va a dar los números más chicos. Entre esto y esto, estos dos tendrían el error por donde arranco, porque uso números más grandes en el A y en el B. En el C, que estarían bien las posiciones, este sería el criterio de menor cantidad de carbonos. Y este sería por orden alfabético. Así que el C y el D estarían correctos, depende del criterio. En cambio, en este ejemplo, que la cadena principal es de muchos carbonos, esto lo llamo como si fuera una ramificación. Entonces voy a nombrarlo como una ramificación que va a estar en la posición 1. El ciclopropil va a entrar acá. Ciclopropil, ahí está, no es propil, esto es de 5 carbonos. En la posición 1 entró el ciclopentil. Esto es la posición 1, 2, 3, 4. En la posición 4, 1, 2, 3, está bien. En la posición 3 entraría el metil de una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heptano. Entonces, esto acá se nombra como si fuera una ramificación. En cambio acá como si fuera la cadena principal, porque mi prioridad acá fue el ciclo, acá mi prioridad fue la cadena abierta, y esto como una ramificación. Bueno, yo marqué como ejemplos, después hay muchísimos casos donde si están repetidos, dice, bueno, empieza por este lado o empieza por el otro lado. Bueno, los dos me dan la misma cantidad. Bueno, me empiezo a fijar en el otro, la otra ramificación, siempre buscando los números más pequeños posibles. Al aparecer los alquenos y los alquinos, ya mi prioridad es la posición donde entra el enlace doble o triple. Así que empiezo por el extremo más cercano al enlace doble o triple. Eteno, bueno, obviamente es la única posición. Propeno es la única posición, porque si empieza por acá va a ser la posición 1, si empieza por acá también va a ser 1. No es que empiezo por la derecha o por la izquierda. Por cualquiera de los dos es el primer carbono que me encuentro. Ya al encontrar 4 carbonos puede estar en el carbono del medio o puede estar en el extremo. Así que puede estar en la posición 1 o en la posición 2. En este caso está en la posición 2. Se puede decir but 2-eno o directamente se puede llamar 2-buteno. Recuerden eso, depende del libro. No es que esté mal, depende cómo les pide el profesor. Esto ya es un ciclo con enlaces dobles, ciclo penteno. Cuando es un ciclo y es el único doble enlace que tengo, no tengo que indicar la posición porque es el único que hay. Si tuviera otro más, tengo que indicar las dos posiciones, siempre buscar los números más chicos posibles. Si tengo un enlace triple, tengo que decir la posición donde entró el enlace triple. Esto sería el octino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Que en la posición 3, entre la 3 y la 4, siempre nombro los números más chicos, nombro la posición. O digo 3 octino o yo lo uso así. Pero bueno, busqué porque también se puede encontrar de esta manera. Es oct, el prefijo para saber la cantidad de carbono, 3 ino. El 3 es la posición, ino es de los alquinos. Después, esto no tienen ramificaciones. Si tuviera ramificaciones, tendría que nombrar las posiciones de las ramificaciones, considerando la posición del enlace doble o triple, porque esa es mi prioridad. El pentino en la posición 1 sería 1 pentino o pent 1 ino, o
para el de 6 carbonos va a ser el hexino, que puede estar en la posición 2, hexino o hex2ino. O puedo tener dos dos enlaces dobles, o uno doble y uno triple. Entonces, ¿cuál es mi prioridad? Y lo último que yo nombré es el alquino. Entonces, la prioridad va a ser el alquino con un enlace doble. Entonces, la cadena principal es de 6, X3eno en la posición 3 entró el enlace doble, y en la 2, y acá hay un error, es un ino. Empiezo por acá, es 1, 2, 3. Esto es un 1, ojo, un 1, perdón, no me había dado cuenta, no lo hice yo, lo saqué de libros, pero bueno, acá hay un error, 1, porque empiezo por este carbono 1, entre el 1 y el 2, la posición más chica es el 1, y el 3 y el 4, la posición más chica es el 3, está bien. Acá pasa lo mismo, tengo dobles enlaces acá y tengo dobles enlaces acá, puedo empezar para allá o puedo empezar al revés. El pent, 5 carbonos, 1 en la posición 1 entre el enlace, bueno, acá también hay error, en la posición del enlace doble, y en la 5, no el 4, en el 5, el enlace triple. Acá ya de los aromáticos. Aromático es la familia del benceno. Son los ciclos que tienen dobles enlaces alternados. Se creía que eran dobles enlaces alternados. Es más correcto poner ese huevo ahí, que yo nombro acá. En realidad cada carbono tiene un enlace, un electrón desapareado. Eso se van a unir entre sí los 6 electrones, forman un enlace pi. No es en realidad dobles enlaces alternados, pero se puede seguir viendo así o así. Eso refiere del benceno o derivados del benceno. 2 ciclos del benceno o 3 ciclos de la familia del benceno. El benceno se nombra como benceno, es muy raro que se nombre como ciclo, no sé cuánto. Esto es el benceno, esto es el naftaleno, que sería la naftalina. Y después son de 3 los ciclos: antracena, fenantreno, pireno. Esto ya es de 4, pero importan más los de 3. Antraceno y fenantreno. También son 3 carbonos, pero están alineados y estos no. No justamente. Bueno, y el tolueno es donde yo reemplacé uno de los hidrógenos del carbono por una ramificación. Eso sería el metilbenceno. Pero el nombre común es tolueno. Es uno de los hidrocarburos conocidos. Entonces, cuando yo del benceno pusimos alguna ramificación, se llaman monosustituidos. Sustituimos uno de los hidrógenos por un radical que ya nombramos. Entonces se puede llamar metilbenceno, etilbenceno, isopropilbenceno, vinilbenceno. El vinilbenceno no viene, el de 2 carbonos, pero con enlaces dobles. Ahora, el metilbenceno se llama tolueno porque es muy común ese nombre, pero si no es sistemático, no tengo que decir la posición, no importa si es es el único carbono donde entra. Ahora, si hay 2 ramificaciones, ahí sí tengo que empezar a indicar las posiciones. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Si tuviera otro más, empiezo de acá para allá. Y no es que sí o sí esa ramificación tiene que estar en este carbono paradito acá. Puedo empezar por acá y acá. La cuestión es que tengo 2 carbonos, uno a continuación del otro. 1, 2. 1, 3. 1, 4. Dimetilbenceno. ¿Qué tienen nombre? Un prefijo. Ese 1, 2 quiere decir orto, una O que significa orto. M, meta. P, piro. Van a escuchar muchas veces eso. Y se llama ortodimetilbenceno, metadimetilbenceno, paradimetilbenceno, que son xileno, es la familia en general, que se llama ortoxileno, metaxileno, paraxileno. O sea, xileno quiere decir que tengo el benceno con 2 grupos metil, que están en la posición 1, 2, que es la O, 1, 3, la M, 1, 4, la P. ¿Qué pasa cuando aparece el oxígeno por acá? Puedo tener los carbonos con enlaces simples,
los carbonos con enlaces dobles con el oxígeno y tengo las dos cosas, el enlace doble con el oxígeno y uno simple con otro oxígeno. Las familias son los alcoholes y los éteres, los de cadena abierta o cerrada. El grupo funcional es el grupo hidroxilo, el OH, o el puente oxi. La familia es alcohol, termina en ol, la familia es éter y se nombra éter ílico, o se dice el prefijo met, oxi, metano. Son 2 o 3 nomenclaturas. Hay que ver lo que les piden en la facultad. Cetona o aldehído lo que tiene es un grupo carbonilo. Carbonilo es carbono con enlace doble. Este carbonilo es secundario porque está en los carbonos del medio. Y esto es un carbonilo primario porque está en un extremo, en un carbono primario. Las cetonas van a terminar en ona, el aldehído van a terminar en al. Un prefijo que me va a decir la cantidad de carbono, metanal, etanal, propanal, butanal, que siempre va a estar en la posición 1. En cambio, las cetonas o los alcoholes pueden entrar en distintas posiciones y ahí hay que indicarlo cuando aparecen por ahí como ramificaciones. Los ácidos carboxílicos o los ésteres tienen un enlace doble con oxígeno y un puente oxígeno con otra ramificación. Esos son los ésteres. Eso se llama ato de hilo. Ato es el ácido del cual proviene, hilo es el radical que queda acá. Y el ácido carboxílico tiene el grupo carboxilo, el doble enlace con oxígeno y el puente oxígeno con hidrógeno también, o sea, el grupo hidroxilo y el carbonilo. Eso se llama carboxilo. Se va a llamar ácido oico, metanoico, etanoico, propanoico, o sea, vuelvo a nombrar los prefijos para nombrar a los compuestos. ¿Qué es lo que voy a buscar? Bueno, la cadena principal, ahora mi prioridad es el OH. Mi prioridad es el OH, entonces tengo que buscar la unión entre carbono más largo, más cercano al OH. Lo otro lo nombro como ramificación. Entonces, 1, 2, 3. En la posición 3 entró el etil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos que en la posición 2 entró el OH. Entonces voy a decir heptanol, pero antes voy a decir 2, porque la posición donde entró es esta. En cambio acá, que es muy parecido entre esto y esto, lo que cambia es la posición. En lugar de entrar acá, entró acá, que sería en la posición 1. 2, esto sería, bueno, lo primero que me dice, pero esto es más largo, sí, pero mi prioridad es donde está el OH. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Eso sería mi cadena principal. Y esto es mi ramificación. Esto lo llamo como cadena principal porque el OH debe estar acá adentro. Entonces, lo que todos creen es que voy a usar los carbonos más largos. No, si ya tengo un enlace doble, un enlace triple, el OH, alguna ramificación o un grupo nuevo, esa va a ser mi prioridad. Esto va a ser mi ramificación, que va a entrar en la posición 2 de 3 carbonos. Entonces es 2 propil. Y en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la posición 1 entra el octanol. Terminará en ol. Entonces podemos tener alcohol. Esto es el metanol o alcohol metílico. Esto es de 3 carbonos con el OH en el medio. Yo puedo llamar 2 propil o alcohol isopropílico. Entró en la posición del carbono del medio. El alcohol terbutílico. O si no, busco mi cadena principal, que es esta, que tiene esta ramificación en la posición 2, entonces se va a llamar 2-metil, 2-propanol. O ese nombre específico. Por eso tantas cuestiones que tenemos que usar. La diferencia entre los alcoholes y los fenoles, claro, tienen propiedades distintas. Los alcoholes son mucho más solubles en el agua, depende de cuántos carbonos. Los carbonos son no polares, el OH es polar. Entonces, cuantos más OH tiene, más se va a disolver en el agua. Los fenoles contienen otro grupo funcional porque se cierra, viene del benceno. Entonces, el fenol se puede llamar hidroxibenceno o fenol.
que puede tener alguna otra ramificación que aparezca por acá. Puedo tener el metilfenol, entonces esto lo llamo como fenol. Cualquier ramificación que entre, esta es la primera posición donde lo voy a encontrar. Y después puedo tener los alcoholes, dioles, trioles, polioles, o sea que cada carbono tiene OH. Esto sería el etanodiol, el glicol. O, bueno, no se ve bien dónde está enganchado acá y acá. 1,2-propanodiol. Acá hay dos OHs, acá hay dos OHs. Es propanodiol. O el de 3, que es el más importante, es el propanotriol. Esto es muy importante, no puede haber dos OH en el mismo carbono porque si no pierden agua enseguida. Esto es la glicerina o glicerol. Esto es muy importante para las grasas y aceites. Esto es el que más me importa. Bueno, el glicol, pero la glicerina sobre todo. Bueno, las nomenclaturas de los que son aromáticos, bueno, esto es mi cadena principal, esto es el fenol, que en la posición 4 entró el metil, o que en la posición 2 entró el nitro, o que, bueno, busco los números más chicos, esto es el fenol, 1, 2, 3. Si yo empiezo por acá, los números son más chicos, entonces empiezo para la izquierda. En la posición 3 entra el bromo, en la 4 entra el metil. Ahora, yo acá entré el grupo carboxilo, esta es mi prioridad, y el OH lo nombro como una ramificación. Esto, si no estuviera el OH, eso es el ácido benzoico, que en la posición 2 voy a indicar el grupo hidroxilo, o digo directamente O, es el prefijo que me dice las posiciones 1, 2, donde entraría el grupo hidroxi benzoico. El benzoico es la posición adyacente. O para hidroxi sulfónico, porque acá tengo otro ácido que son prioridad antes que el grupo hidroxilo. Y estos son 3 alcoholes aromáticos de la familia del benceno que están en la posición 1, 2, 1, 3, 1, 4, que sería orto, meta, para. Benceno diol, pero tienen un nombre específico: catequina, pirocatequina, hidroquina. Esto, la hidroquinona, es muy importante y se los van a nombrar para otras cuestiones. Y después los que tienen 3 OH, tengo que decir las posiciones donde entraron: 1, 2, 3, 1, 3, 5. Se le puede llamar bencenotriol. Las nomenclaturas de los éteres. Los éteres tienen un puente oxi. Lo puedo llamar como si fuera una ramificación, sería metil, etil, éter o metoxietano. Acá pasa lo mismo: etil, etil, éter o etoxietano. Estas son las ramificaciones más comunes. Ahora, los que ya se cerraron, ya es un ciclo donde aparece ese puente oxi. Por ahí, por un lado tenemos un ciclo, que en la posición 1 es el etoxi de 2 carbonos, 3-metil, acá entró otro carbono, como ramificación. Los aldehídos, ¿qué tienen los aldehídos? Tienen el grupo carbonilo. Ahora, si aparece el ácido, ya mi prioridad es el ácido. Entonces, el aldehído lo llamamos como puente oxi, o un oxo, porque tengo oxígeno en esa posición. Acá pasa lo mismo, esto lo tengo como ramificación, como si fuera aparte, porque aparece el carboxílico. Si no, yo lo que tengo que poner es, mi prioridad es el aldehído, entonces tengo que decir metanal, etanal, propanal, un prefijo por la cantidad de carbonos, y al es porque termina en un grupo carbonilo. Formaldehído es el nombre común, benzaldehído es el aldehído que viene del benceno. Entonces, esos compuestos, eso también, el etanal, acetanaldehído, son nombres así científicos que por ahí los van a escuchar. Pues, ¿y esto de dónde viene? Ese et proviene de acet. Ese quiere decir que hay 2 carbonos. Después, con la terminación, si me dice aldehídico o termina en al, yo sé que es de esa familia.
Cuando aparecen las cetonas, ahí sí pueden entrar en distintas posiciones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, que no hay ramificaciones. En la posición 1, 2, 3, en la posición 3 entró el enlace doble con el oxígeno, el grupo carbonilo secundario, y ahí sí tengo que decir la posición. Hay isomería de posición de las cetonas. Es el 3-hexanona cetona. Esto también, pero tiene un ciclo en el medio. Tengo un doble enlace, se llama, en la posición 4 aparece una ramificación, metoxiciclohexanona. Ona, porque es una cetona. Acá también aparece como una cetona que aparece fenil, es la ramificación que viene del benceno, metilcetona o feniletilcetona. Eso es cuando ya tengo enganchado por ahí un benceno. Recuerden, es como si fuera una ramificación. Los ácidos carboxílicos tienen ese grupo carboxilo, doble enlace oxígeno y OH, CO, OH es el grupo carboxilo. Puede venir con un carbono, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6. Claro, y hay muchos compuestos de muchos carbonos que son compuestos muy importantes. Entonces lo vamos a utilizar también para otras cuestiones. Entonces tenemos el ácido de un solo carbono, es met, et, prop, but, pent. O sea, todos se van a llamar ácido oico, con un prefijo con la cantidad de carbono que tiene en su cadena principal. Pero tienen un nombre común que se conocen de antes, que es el ácido fórmico, que es del metanoico. Eso viene de las hormigas. Por ejemplo, las hormigas coloraditas que nos pican y que después nos acordamos de esas. Bueno, porque tienen mucha acidez, tiene ese ácido que es muy fuerte. Entonces, el ácido etanoico, que se llama acético, del vinagre. Bueno, cada una de estas familias viene del latín griego, que me va a decir que viene de alguna sustancia importante que se conoció antes. Entonces se descubrieron algunas grasas que le llamaban el ácido palmítico, el ácido oleico, el esteárico. ¿De dónde vienen? Y se conocieron mucho después sus estructuras. Por eso a mí cuando me dicen ácido hexanodecanoico, quiere decir que tiene 16 carbonos. Generalmente yo voy a escuchar ácido palmítico, mucho más que esto, que es nomenclatura tradicional. Y los ésteres tienen el grupo que proviene de un ácido orgánico y de un alcohol. Entonces tendré esa zona donde está el doble enlace oxígeno, se va a llamar ato. Y esta zona donde está el puente es el hilo, por eso se llama ato de hilo. Esto será el etanoato de metilo. Esto sería, bueno, el metil, porque tengo que decir 2-metil propanoato de, esto también es el isopropil o propilo, porque vienen con ramificación. Los compuestos anhídridos provienen de dos ácidos. Entonces tengo el carbonilo con un puente oxi, y se llaman anhídridos oico-oico. O sea, la cantidad de carbonos, met, et, prop, oico. Acá tengo ese puente oxi con un ácido de 2 carbonos y otro ácido también de 2 carbonos, se llama anhídrido etanoico. Ambos venían del ácido etanoico. No es necesario que diga dietanoico, se sobreentiende que es así, pero puedo tener dos ramificaciones distintas. Esto es de 1, 2, 3, esto es 1, 2, 3, también 3 carbonos, entonces el anhídrido propanoico. Ahora, si uno es de 3 y el otro es de 2, tengo que decir anhídrido etanoico propanoico. O acá tengo del benzoico. Tengo del ácido benzoico y el ácido benzoico. Lo importante es que esas R pueden ser iguales, entonces nombro la única que las dos son iguales, entonces digo anhídrido, un prefijo por la cantidad de carbono y terminación oico.
O si son distintos, tengo que nombrar las dos ramificaciones diferentes. Las aminas lo que van a tener es el nitrógeno a partir del amoníaco. El amoníaco es nitrógeno con 3 hidrógenos. Si yo reemplazo 1, 2 o 3 hidrógenos del amoníaco con un radical, entonces se forma amina primaria, secundaria o terciaria. Depende de si reemplacé 1, 2 o 3 hidrógenos del amoníaco. En este caso, esta N fue reemplazado los 3 hidrógenos. Así que esto es una amina terciaria. Entró un radical metil, otro radical metil y acá un radical de 5 carbonos. Entonces le puedo llamar NN dimetil pentanamina o se puede llamar il-il-amina. No es necesario a veces las N, depende del libro donde lo están buscando. Esto, por ejemplo, esta es secundario. Acá tengo 2 aminas, claro, ya las tengo enganchadas entre sí, porque hay 2 nitrógenos acá. Entonces tengo la N con, por un lado un hidrógeno, esto sería secundario, por un metil, y por esta ramificación en el medio, por otro metil. NN dimetil, hay 2 metiles, pentano, son 5, 1,5 diamina. Esta es la amina que va a estar en la posición 1 y 5. Tengo 2 veces, por eso nombro 2N. Bueno, y acá también puedo tener algunos otros grupos funcionales dentro de esto. Ya cuando aparece la acetona, aparece el alcohol, aparece el ácido, aparece el éster, lo llamo como si fuera una ramificación amino. NH2, como si fuera una, ya no es tan importante como amina, sino como si fuera una ramificación. Las amidas y los nitrilos ya tienen que tener un enlace doble. Entonces, las amidas provienen del amoníaco, donde reemplazo 1, 2 o 3 hidrógenos, pueden ser primarias, secundarias o terciarias, las más importantes son las primarias, reemplacen uno solo, pero tiene que ser con un carbono que proviene del grupo carbonilo, sí o sí, tiene que tener el doble enlace oxígeno. Y se llama metan, etan, propan, un prefijo, terminación en an, amida. Amida tiene oxígeno, amina no tiene oxígeno. Entonces tengo el metanamida, etanamida. Esto ya tengo 2 grupos. Tengo el grupo amida y acá tengo el grupo amino. Entonces le digo la ramificación metil, propan, amida. Esto tengo la mezcla de las dos cosas, de los 2 grupos. Bueno, esto es más importante la amida que la amina. Bueno, y acá también tengo 2 ramificaciones. Esto también tengo 2 grupos metil, que está escrito 2 veces, o se abre esto o se pone 2 veces. Eso quiere decir que hay 2 uniones. Y esto es de 1, 2, 3, 4 carbono butanamida, con las ramificaciones que tengo. Y los nitrilos vienen del ácido, esto acá es el ácido, bueno, se nombra con este nombre, metanamida, pero esto es como que viene del ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico, cuando pierde su hidrógeno, lo reemplazo por alguna otra ramificación. Esos son los cianuros. Esto va a ser el metano-nitrilo, etano-nitrilo, etano-dinitrilo, porque vengo de 2 grupos nitrilo. Entonces los nitrilos provienen del grupo amino, del amino. Provienen del cianuro, del ácido cianhídrico, donde perdió su hidrógeno y formó el grupo cianuro.